Con- continuando con la exposición, todas estas reacciones citoquímicas que hemos podido observar, si se dan cuenta, tienen que buscar con algo característico de la molécula a la cual quieran identificar. Entonces son reacciones citoquímicas que siguen la ley de Lambert-Behr, ¿no es? Esta ley simplemente es la que permite identificar y localizar mediante técnicas y mediante compuestos químicos a una molécula. En el caso de de la molécula que estemos buscando, cada una tiene sus diferentes particularidades. Ahora hablando de la microscopía de fluorescencia, se aplica a las técnicas citoquímicas y aquí podemos ver que en este caso la microscopía de fluorescencia se va a aplicar a la citoquímica. ¿Y qué es la citoquímica? Simplemente la localización e identificación de moléculas, pero en este caso fluorescentes. Sustancias fluorescentes van a absorber lo que es la energía y van a emitir luz de mayor intensidad, de longitud de onda, va a haber compuestos fluorescentes que van a constituir normalmente en las células, que estos compuestos fluorescentes son la vitamina A, vamos a tener lo que es la vitamina B2, vamos a tener a las porfirinas, que son moléculas o compuestos fluorescentes que se encuentran normalmente en la célula y van a permitir una microscopía de fluorescencia. Esta aplicación permite que la combinación de un método inmunológico, dice, y estas técnicas usan anticuerpos conjugados con compuestos fluorescentes. Algo importante, a esto ya no se va a llamar citoquímica, sino se va a llamar inmunocitoquímica. ¿Qué es la inmunocitoquímica? Simplemente es que van a usar a proteínas, que en este caso son los anticuerpos, que ya están marcados con compuestos fluorescentes. Como podemos ver, miren, esta es la imagen, ya está recalcando aquí lo fluorescente que es. Y estos compuestos fluorescentes son la vitamina A, la vitamina B2 y las porfirinas, ¿no? Entonces, ya saben, a ese método que ya se usa un sistema inmunológico se llama inmunocitoquímica. Ahora vamos a ir viendo que miren, la inmunocitoquímica es una reacción de antígeno-anticuerpo. Sabemos que el anticuerpo nos ayuda y nos protege porque son proteínas y son las que aparecen cuando una persona se enferma, pero aquí las están utilizando para identificar una molécula. Entonces, la inmunocitoquímica localiza moléculas proteicas específicas, en este caso. Ahora, la inmunocitoquímica puede ser de dos tipos, una inmunocitoquímica indirecta y una inmunocitoquímica directa. En el caso de la inmunocitoquímica indirecta, va a usar el antígeno gamma globulina anticuerpo, que esta inmunoglobulina anticuerpo siempre va a tener una mayor sensibilidad, y es lo que preguntaron en exámenes pasados. Entonces tenemos dos tipos de inmunocitoquímica, una indirecta y otra directa. La indirecta siempre es más sensible porque usa estas moléculas anti-globulina, anticuerpo. ¿Y saben por qué la indirecta es más sensible? Para que recuerden, siempre ha pasado en la vida cotidiana, no sé si a ustedes o a mí siempre me ha pasado, pasa lo siguiente, ¿no? Cuando tú cometes o de niño has hecho alguna fechoría y no quieres que tu mamá te castigue o te pegue, que antes se hacía, entonces ¿qué es lo que tú haces? Si son dos personas las que han hecho, tu mamá te pregunta a ti y tú le dices no. ¿No ves? No he hecho esto. Ya. ¿Y tu mamá a quién le pregunta? A tu amigo. Y tu amigo siempre va a cantar, ¿no ves? Siempre va a decir, sí, señora, hemos hecho esto. Entonces, por eso es que la inmunocitoquímica indirecta, ¿qué es lo que hace? Es más sensible por el hecho que usa a una proteína, que en este caso a un anticuerpo, para que busque a otro anticuerpo. Entonces van y lo encuentran. Y de esa manera se vuelve más sensible. En el caso de la inmunocitoquímica directa, la directa, no es muy sensible, que digamos. Entre estas inmunocitoquímicas directas tenemos a las peroxidasas, que no es una técnica muy sensible. Otra enzima tenemos a la ferritina.
y tenemos un complejo de proteína A más oro coloidal. No es pregunta de examen, es muy complejo, pero sí lo que recalcan en las pruebas de examen, ¿cuál de estas dos inmunocitoquímicas son de mayor o menor sensibilidad? La indirecta siempre es de mayor sensibilidad y la directa es de menor sensibilidad. Ya les expliqué por qué razón. Porque en este caso, en la directa, va y es como seguía con el ejemplo, ¿no? Que les decía, si tú haces una fechoría solito, tú te lo llevas tu fechoría para que no te pegue o te castigue tu mamá, tú te llevas la fechoría hasta tu tumba, ¿no? Siempre te lo niegas, te lo niegas, te lo niegas. En cambio, si es indirecta, quiere decir que hay dos proteínas en las cuales mamá le va a preguntar, a ti te va a preguntar, te va a decir, no, 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 no. Pero le va a preguntar a tu amigo, sí, señora, lo hemos hecho nosotros. Uno de los dos, tarde o temprano, termina hablando y es por eso que la indirecta es más sensible y la directa no lo es, ¿no? Entonces, no es muy preguntado, pero lo que quiero que se me encanicen es que cuando se habla de inmunocitoquímica, no es otro tipo de técnica, es el mismo técnica de la citoquímica. La diferencia es que en la inmunocitoquímica ya se usa a un anticuerpo y por eso adquiere la función, o mejor dicho, el nombre de inmunocitoquímica. La inmunocitoquímica igual localiza, identifica y busca a una molécula dentro de la célula, pero con ya proteínas que son los anticuerpos, por eso adquiere su nombre. Tenemos macromoléculas, proteínas de ADN, ARN, pueden ser aisladas por cromatografía de columna. Algo importante aquí, miren, fácil, siempre tienen que ir practicando cuando leen el ADN y el ARN, qué tipo de, en este caso, qué tipo de moléculas son, son acidófilas. ¿Qué tipo de colorante tiene que ir aquí? ¿Qué tipo de colorante va a ir? Van a ser los colorantes básicos. ¿Y el ADN y el ARN qué van a hacer? En este caso, basófilos, ¿no? Son basófilos ellos, por los colorantes que lo tiñen. Entonces dice que para poder aislar necesitamos a la cromatografía de columna. La mezcla de las proteínas disueltas en agua se hacen pasar por la matriz sólida porosa. La velocidad de migración de las proteínas varía con la interacción de la matriz. Mayormente esta técnica de cromatografía de columna, ¿qué van a hacer? En ejemplo les puedo dar. No preguntan mucho de este tema en los parciales, si se han dado cuenta, una pregunta, dos preguntas, pero a veces es entender. La cromatografía de columna es como si tú agarras y botaras a una persona en una piscina, y la piscina esté hecha de gelatina. Entonces tú le dices nade, entonces la persona, ¿será que va a poder nadar rápidamente? No, no es. Entonces, ¿qué va a hacer? El pasaje de este ADN o ARN se va a aislar de esa manera. O sea, moléculas que son capas en nadar, si quieres, en gelatina, van a cruzar al otro lado. Pero los que no están acostumbrados en nadar en gelatina, ¿qué va a pasar? Van a quedarse estancadas y de esta manera las van a poder aislar. Entonces, las proteínas, el ADN y el ARN son aisladas, son aisladas por la cromatografía de columna por esa situación, por su peso, porque no saben nadar, o si, como les dije en ese ejemplo que les doy, ¿no? Si tú botas a una persona en una piscina de gelatina y, mejor, un ejemplo más entendido, no es lo mismo nadar en río que en piscina. Personas que nadan contra corriente con personas que no nadan contra corriente. Entonces es lo mismo, tú agarras a las personas que nadan siempre en piscina y agarras y le llevas a un río y le dices, nade en contracorriente. Ese nadador se va a ¿qué? Cansar, se va a quedar. Entonces ahí vas a poder tú identificar, ¿no? Ah, ese de allá, el nadador, no puede nadar contracorriente, entonces es un ADN. El otro tampoco puede nadar, es ARN. El otro tampoco puede nadar, es proteína. Entonces la cromatografía de columna, ¿qué hace? Los aísla, los separa mediante la matriz. Y ahora se los vuelvo a leer y aquí dice, miren, la mezcla de proteínas disueltas en el agua se hace pasar por la matriz sólida. Miren, la matriz es sólida. Entonces le es difícil a la proteína, al ADN, al ARN atravesar esta matriz y por ende se va quedando atrás, se va quedando atrás, pero va a haber moléculas que sí lo van a atravesar. Entonces, de esa manera van a aislar a la proteína, al ADN y al ARN. Entonces, ahí también van a caracterizarse ¿qué? Ver la velocidad, ¿no es? De la migración de las proteínas. Va a variar en interacción con la matriz. ¿A qué se refiere? Que hay sí nadadores, si vamos al mismo ejemplo de nadación, nadadores en río y en piscina, hay nadadores que van a nadar y no van a sentir mucho
mucho ese cambio de piscina a río. Entonces va a haber esa interacción entre las proteínas, entre el ADN y el ARN con la solución. Entonces, de esa manera permite el aislamiento de estas moléculas, la cromatografía de columna. Ahora podemos ver, miren, grado y tipos de interacción de las proteínas con la matriz de la columna. Va a haber muchos grados de que va a interaccionar una molécula con la matriz. Ahora podemos dar como ejemplo uno. Interaccionan de intercambio iónico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la proteína, ahora pongamos aquí un ejemplo, en este caso de interacción de intercambio iónico. Desde colegio nos han enseñado a nosotros qué situación. Polos opuestos se atraen y polos iguales repelen. Es lo mismo que esta proteína lo transformemos ahora en una persona y hagamos que quiera entrar a una piscina, pero esta persona tiene signo positivo y la piscina tiene signo positivo igual. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Será que la persona va a poder interactuar con la piscina? No, los dos son de la misma carga, por ende van a repeler. Entonces, esa es una manera también de ¿qué? De separar a las proteínas dependiendo de qué? De su carga. Entonces van a agarrar y va a decir, a ver, tenemos 5 nadadores que tienen que saltar a la piscina. La piscina tiene carga positiva, de los cuales 3 nadadores tienen carga negativa y 1 carga positiva. Entonces, naden. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que tienen carga negativa van a poder entrar a la piscina. Entonces, de esa manera también los van a separar por carga. Y el que tiene carga positiva no va a entrar a la piscina, entonces se va a separar del grupo de nadadores de que sí entraron, ¿no? Entonces, a eso se refiere que va a haber también puede haber una interacción con la matriz por intercambio de iones, los cuales permite la separación de las proteínas. Ese es uno. Después hay otro por filtración de gel, en las cuales, ¿qué va a pasar? Aquí las proteínas va a venir con la velocidad y va a depender del tamaño y la forma de las moléculas. Y ahora volvemos al ejemplo de la piscina, pero con 2 nadadores ahora. Un nadador que es atlético y un nadador que es, en este caso, un poco excedido de sobrepeso. Si tú los pones a esos nadadores, estamos hablando de la filtración en gel, si tú los pones a esos 2 nadadores, al que es atlético y al que está subido de peso, y los pones a nadar, ¿quién va a llegar primero? El que es atlético de toda lógica, porque se prepara, entrena. ¿Y quién va a quedar retrasado? El que está en sobrepeso. Entonces, esa es otra forma de separar. Pero ¿cómo ya están separando las proteínas? Las están separando de acuerdo al tamaño, a su forma y quizás a su peso. Entonces, esa es otra forma que usamos para separar tanto a la proteína, al ADN o al ARN. Nos vamos a otra, interacciones hidrofóbicas. Este también es fácil de explicar. Volvemos a la piscina. ¿Qué quiere decir hidrofóbica? ¿Y fóbica qué quiere decir? ¿Qué quiere decir fobia? Miedo, ¿no es? Hidrofóbica. ¿No es? ¿Qué quiere decir? Que no les gusta el agua. Así, ¿no es? Hidrofobia, ¿no es? Hidrofóbica es que no es lo mismo decir hidrofílica, ¿no es? Que hidrofílica quiere decir afín al agua. En este caso, hidrofóbica, que le tiene miedo al agua. Ahora volvemos a la piscina, cuando estamos hablando ahora de volvemos a la piscina y hacemos ¿qué? Una persona que no le gusta entrar a la piscina, no le gusta nadar, y una persona que sí le gusta nadar. Decimos, salten. ¿Qué va a pasar? La persona que sí le gusta nadar ingresa y la persona que no le gusta nadar se va a quedar y no va a saltar por miedo al agua. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya estás otra vez separando. De esas 10 personas, 5 son personas que no les gusta el agua y otros 5 que sí les gusta el agua. Entonces, son interacciones hidrofóbicas. Las partículas de la matriz tienen una superficie hidrófoba y retardan la migración de las proteínas hidrofóbicas. Entonces, si se ponen a pensar, miren en lo que les decía. Entonces, ¿para qué nos está sirviendo todas las que yo les estoy tratando de explicar? Todas las interacciones posibles, simplemente para separar y discernir. Esta proteína tiene carga y esta no tiene carga. Esta proteína tiene un mayor tamaño y esta proteína un menor tamaño. Esta proteína le gusta entrar a la solución o a la matriz y a esta proteína no le gusta entrar. Entonces, de eso va. Y la última es la interacción de afinidad, en la cual, ¿qué quiere decir afinidad?
amistad, ¿no? Si quieren así. Si estuviéramos en clases conmigo, yo les dijera, hagan grupos, si fueran, sí, ya teníamos nosotros como 10 alumnos, 12, y si yo les dijera a mis alumnos, hagan grupos, y ellos me dijeran, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo les digo, por afinidad, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a buscar entre amiguitos, todos los que se conocen en un solo grupo, y todos los que no se conocen van a hacer otro grupo. Lo mismo pasa aquí. Hay proteínas que son con carga polar y hay proteínas que son con carga apolar. Por decir, en el caso de la hormona T3 y T4, es un aminoácido apolar. ¿Qué quiere decir? Que es un aminoácido que le gusta el aceite. Entonces, ese T3, T4, ¿qué va a hacer? Solo se va a agrupar con moléculas que sean hidrofóbicas, ¿no es? Que les guste el lípido, ¿comprenden? Entonces, y de ahí se va a separar. Proteínas que les gusta el agua, sepárense a un lado. Proteínas que les gusta el lípido, separen a otro lado. A eso se llama interacción de afinidad. Entonces, tienen alta especificidad, las enzimas, los sustratos, utilizan para la purificación de anticuerpos. ¿Por qué dice aquí como ejemplo para la utilización de purificación de anticuerpos? Los anticuerpos, ¿qué son? Parte de los glóbulos blancos, de los cuales protegen al cuerpo. Entonces, ellos, los anticuerpos, van a andar con puros anticuerpos, ¿no ves? Y los anticuerpos en este caso serían como la policía, ¿no ves? La policía no acepta miembros que no hayan estudiado para ser policía. Los médicos no aceptamos, en este caso, miembros que no hayan estudiado en la facultad de medicina. ¿Comprenden? Eso quiere decir afinidad. En relación a eso, esas son las interacciones, ¿no? Vamos ahora a la electroforesis de gel de poliacrilamida. Esta electroforesis de gel de poliacrilamida, preguntan también en examen, ¿no? Determina el tamaño de las moléculas proteicas por dilución. Palabra clave cuando hablas de electroforesis en gel, ¿cuál es? Dilución. ¿Por qué? Desnaturalización de las proteínas con SDS. Este es importante y este es importante. ¿Por qué razón? Porque esta técnica de electroforesis en gel tú lo ves todos los días, mejor dicho, cada fin de semana cuando vas a comer, no sé, un churrasco, vas a comer un asado, o cuando haces una carne asada en tu casa. Si van con tu mamá a comprar, seguro les ha pasado y ahí aparece uno que se llama ablandador de carne. ¿Qué es el ablandador de carne? El ablandador de carne simplemente es una proteína SDS. ¿Qué es lo que le va a hacer a la carne? Lo va a disolver, lo va a volver lo más blandito posible para que tú puedas comerlo. O también se llama desnaturalizar. Otro ejemplo que les puedo dar, lo mismo con la carne, mayormente si tú quieres que una carne quede blandita, blandita, por más fea que sea la carne, ¿tú qué haces? Le pones papaya y la papaya lo dejas 2 horas remojando o macerando en papaya la carne dura. ¿Y qué le va a hacer a la carne dura? Lo va a volver blandito. Entonces la electroforesis en gel de poliacrilamida sirve para desnaturalizar, disolver proteínas y mediante eso poder estudiarlas, ¿no? Entonces, a eso se llama, la que se encarga de disolver es la proteína SDS y los agentes reductores, que en este caso, igual que la SDS, es el mercaptoetanol, que estas son proteínas analizadoras. Podemos ver en la imagen, miren, aquí están toda una juntucha. Van a agregar el SDS y el mercaptoetanol, ¿y qué va a pasar? Van a desnaturalizar. Miren, aquí está todo enredado y aquí ¿qué lo han hecho? Lo han separado, o sea, lo han disuelto. Lo mismo pasa con la carne. Cuando tú le pones papaya, tú le pones una carne dura, lo vas a empezar a desmechar. Ahora no sé cómo se llamará aquí, pero lo vas a poder deshilachar, así como hacer el charque can, ¿no es? Que es deshilachado, de esa manera, de la misma manera. Entonces, cuando les pregunten sobre la electroforesis en gel de poliacrilamida, solo tienen que recordarse eso, que es disolución, desnaturalización por una proteína llamada SDS y es un agente y agentes reductores que le van a permitir a estas proteínas desnaturalizarse y mediante eso poder estudiarlas. ¿Ves? Acuérdense de un asadito o de ablandar una carne cuando estén en el examen de la electroforesis en gel de poliacrilamida. Vamos ahora a la radioautografía utilizada para
estudiar los sitios con síntesis de los y el destino de las macromoléculas. Desde su nombre ya le está diciendo, la radioautografía sirve para estudiar ¿qué? A los ribosomas. ¿Por qué razón? Dice síntesis de macromoléculas. El único lugar donde se va a sintetizar macromoléculas se llama ribosomas y este se une con ARN mensajero y forma los poliribosomas. Entonces la radioautografía nos permite estudiar a los ribosomas. Y el destino, dice, de las macromoléculas. ¿Cuál es el destino de las macromoléculas? Simplemente el destino de las macromoléculas sería en este caso, ¿dónde van a llegar? Y ahí podemos ver el complejo de Golgi que tiene algo que ver con redireccionar a las proteínas que son sintetizadas, ¿no? Entonces, esta técnica de citoquímica, también la radioautografía es una técnica citoquímica para detectar, quizás les pregunten o preguntaron en un año, ¿qué detecta la radioautografía? Detecta a los isótopos radioactivos. Permite la localización de sustancias radioactivas de los tejidos. Entonces esta radioautografía te permite detectar a los isótopos radioactivos en los cuales sustancias radioactivas en los tejidos. ¿Por qué? Porque si las proteínas no hacen lo que tienen que hacer, son dañinas para el cuerpo. En este caso, ¿quién lo va a detectar? La radioautografía. Entonces, ¿qué va a decir la radioautografía? Ah, este ribosoma ha producido una proteína dañina para el cuerpo y a eso se llama isótopo radioactivo. Se puede aplicar al microscopio electrónico, es importante, se puede aplicar al microscopio electrónico. Y de las diferentes técnicas de autorradiografías, la más utilizada es la técnica de emulsión líquida. ¿Qué es la técnica de emulsión líquida? Una técnica que pertenece a la radioautografía. Si les preguntan a ustedes, la técnica de emulsión líquida se encarga de ver los sitios de síntesis, verdadero. Si te dicen la técnica de evolución líquida se encarga de estudiar a los ribosomas y poliribosomas, verdadero. A eso se refiere. Y la técnica de evolución líquida se encarga de estudiar también y detectar a los isótopos radioactivos. Aplicaciones. El método de autorradiográfico ha sido utilizado para el estudio de diversos e importantes fenómenos biológicos. Y aquí miren, ya nos echa en cara y lo listo que somos, que ya hemos deducido en una diapositiva atrás. ¿Para qué te sirve la autorradiografía? La síntesis de proteína. ¿Quién sintetiza proteína? Los ribosomas. Entonces, cosas fáciles que ustedes tienen que recordar con una palabra. Luego tenemos la síntesis del ADN en el núcleo, también gracias a la autorradiografía podemos estudiar las mitocondrias, la sulfatación, en este caso, de las glicoproteínas del aparato de Golgi. Miren, yo ya lo había deducido y ustedes creo igual, son inteligentes. Miren, ya dedució que también va a estudiar esta autorradiografía aquí al aparato de Golgi y estudia también el ARN. Entonces, ¿qué está estudiando? Al ADN, al ARN, las mitocondrias, el aparato de Golgi. Entonces, esa es la aplicación de la autorradiografía y que sirve para detectar isótopos radioactivos dañinos a los tejidos. Centrifugación. Cuando hablan de centrifugación, ¿qué es? Simplemente es para discernir mediante el peso, las moléculas. Entonces, la centrifugación fraccionada o diferencial o contragradiente, ¿dice? Son técnicas para el fraccionamiento celular, mayormente donde lo han visto como ejemplo esto, en sangre de morfofunción. Ahí dice, vamos a centrifugar vamos a centrifugar el plasma y vamos a separar ¿qué? Mejor dicho, vamos a centrifugar la sangre y se va a separar ¿qué? Primero, glóbulos rojos en el piso, placa leucoplaquetaria en medio y el plasma arriba. ¿Qué está haciendo? Le está separando por peso. Entonces la centrifugación se encarga de ¿qué? De fragmentar a la célula y separar sus componentes por peso. Lo de la técnica es un refraccionamiento celular y obtención de orgánulos en estado de pureza. ¿Por qué los obtiene en estado de pureza? Por el peso. O sea, solo va a obtener moléculas de un mismo peso y poder estudiar sus propiedades químicas, físicas y biológicas. Es posible separar las células de un tejido y el aislamiento de un tipo celular particular con la EDTA y FCS, ¿no? Son técnicas de centrifugación en las cuales, como les digo, ¿para qué te sirve? Para separar a las moléculas por peso, ¿no?
Y aquí podemos ver la imagen. Miren, si esto lo ha centrifugado, miren, está centrifugando, ¿qué va a hacer? Lo más pesado se va a ir al piso, lo menos pesado más arriba y lo más liviano en la superficie. Y de esa manera vas a ver el centrifugado, ¿no? Y aquí está, ¿no? Lo más pesado siempre está en el piso, lo menos pesado y lo liviano arriba. De eso se encarga. Y mediante esa técnica obtiene a las moléculas de un solo peso y a eso le llama pureza. Moléculas que tienen un solo peso. Igual que la sangre, ¿no? Los eritrocitos se quedan en el piso y todos los eritrocitos tienen un mismo peso y tienen una misma forma. Ahora vamos a los estudios de las células vivas y cultivos de células animales y vegetales. Las células extraviadas del cuerpo de un animal o de una planta son estudiadas mientras están vivas. Ahora aquí miren, si les va a hablar de un microscopio, estudiadas mientras están vivas. Wow, ahí tienen que recordar, porque uno de los microscopios estudia a células vivas. ¿Cómo se llamaba ese microscopio que estudia a células vivas? Ese microscopio se llama contraste de fase. El contraste de fase se encarga de estudiar estructuras vivas. ¿Qué es lo que otra característica tiene el contraste de fase? Es que las va a diferenciar por intensidad. Recuerden, están en las unas diapositivas atrás y aquí lo vuelve a mencionar. Entonces, para estudiar células vivas, tú necesitas ¿qué? Al contraste de fase. Y estas van a ser colocadas en medios isotónicos. ¿Qué quiere decir isotónicos? Medios iguales, en las cuales estos medios isotónicos son vistas después al microscopio en contraste de fase, colorantes supravitales. Aquí ya es importante también recordar que la fijación, ¿para qué servía la fijación? Para detener la autólisis, detener la proliferación bacteriana, endurecer al tejido y aumentar la capacidad que tenga el tejido de adquirir un colorante, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Vuelve a darle eso. Medios de cultivo, ¿dónde vas a poder cultivar este tipo de células vivas? En frascos, en placas, químicamente definidas como con aminoácidos, vitaminas, factores de crecimiento. Luego vamos a ver a micromanipuladores. Aquí es importante, si dan cuenta, casi todas las cosas ya lo hemos visto, ¿no? Solo que le han cambiado un poquito de nombre. Entre los medios de cultivo, ¿qué tienen que estar? Claro que es como darle comida. Vamos a tener una placa que es una caja de Petri, en la cual dentro de esta caja de Petri tiene que haber aminoácidos, vitaminas, factores de crecimiento que le permitan que proliferar a estas células vivas que quieras estudiar en relación con el microscopio óptico, ¿no? Ahora, quizás les pregunten, ¿no? El microscopio óptico de contraste de fase, ¿será que aquí necesita un fijador de glutaraldehído? Falso, no necesita, ¿no? ¿Es por qué razón? No necesita un fijador aquí. Por el hecho de que las células están vivas, ¿no es? Entonces, son pequeños detalles que tienen que recordar. Antes de terminar, ahora aquí que me falta, creo, una diapositiva, o aquí les voy a explicar, en este tipo de estudios de moléculas vivas y cultivos de células animales y vegetales, va a haber dos tipos de células. Las células cultivadas primarias y las células cultivadas secundarias. Las primarias no son muy usadas. ¿Por qué razón? Porque han sacado de un organismo, en este caso de un animal o de un vegetal o de un ser vivo, la han sacado y la han cultivado. Y estas son células primarias. Y estas células primarias se dividen, pero tienden a morir en su segunda división. En cambio, hay unas células que se llaman células inmortales o células secundarias. Estas células secundarias, ¿qué son? Ya son células modificadas. Entonces, que tienen una vida ilimitada de divisiones celulares y por ende no mueren y son las más estudiadas, ¿no? Entonces van a recordar eso. Cuando tú estás cultivando a una célula vas a tener dos tipos, células primarias y células secundarias. Las células primarias se dividen una vez hasta dos veces y mueren. Entonces no les sirve a los investigadores para un estudio. ¿Qué hacen con estas células primarias? Las modifican y le hacen una mutación y esta mutación las transforma en células secundarias o células inmortales. Estas células secundarias, ¿qué es lo que le va a permitir? Estas células secundarias, simplemente tener mayor división celular y por ende, permitir que el que está investigando, al tener mayor división celular estas células, el que está investigando pueda estudiar más a detalle sus complicaciones, sus mejoras y sus evoluciones, ¿no?
Ahora sí, aclarando eso, nos vamos. Eso ha sido el tema del día de hoy. Miren, les vuelvo a recordar los puntos importantes de este tema. ¿Cuáles son? Saber qué es fijación, qué es micrótono, qué es tinción, saber las características. Creo que en esta diapositiva están lo más específico de cada uno de los microscopios. Y recordarlos, no son, este tema no es un tema que entra con mayor intensidad de preguntas al curso básico. Es un tema complicado de aprender, de recordar y muy difícil de algunas cositas, pero no se desanimen, denle una repasada y eso sería. Entonces, gracias por su atención. El lema de hoy día es: no borres ningún día de tu vida. Dice: los días bellos te han dado felicidad, los malos te han dado experiencia y los peores te han enseñado a vivir.